poquito. Mm, Si llega a pasar, igual apago la cámara, que a veces eso ayuda. exactamente, así es. Bueno, pues ya estamos en vivo. Buen día a todas y todas. Gracias por acompañarnos en esta sesión de Conversando sobre Agustino y sus obras. A nombre del Instituto Nacional de Antropología y de este Museo Bienal de Colman, les agradecemos que hoy nos acompañen. Agradezco a la doctora Ania González Torres por acompañarnos en esta sesión y ella nos platicará sobre las doctrinas agustinas del Valle del Mezquital en tiempos de las reformas obandinas. La doctora González Torres pertenece a la Dirección de Estudios Históricos de este instituto también. Pues bien, Ania, te cedo la voz y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, maestra Elena. Agradezco mucho la invitación y sobre todo un enorme agradecimiento al ciclo de conferencias conversando sobre Agustinos y sus obras, al ex convento de Acolman y al Centro INA del Estado de México por brindarnos este espacio. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que iniciaré con la transmisión de la presentación. Muchas gracias. Ok. Ya ahí se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve bien. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Realmente es como un intento para poder hacer una relación, bueno, un acercamiento, un primer acercamiento a lo que va a ser la relación de 1571, que nos va a hablar acerca de las provincias agustinas. Entonces, este es un elemento muy importante para poder ir visualizando este momento tan temprano en el que las provincias están en proceso de construcción y los primeros, digamos, esbozos de cómo es que están operando realmente tras este fervor evangelizador para la fundación de las distintos conventos, la conformación de las doctrinas, y digamos que este sería como un ver exactamente cómo es que estaban operando. Entonces, esto lo vamos a concentrar aquí. El título de la plática es En tiempo de las reformas obandinas, porque justamente nos vamos a referir a la importancia que va a tener también Juan de Obando en la conformación de esta relación de las provincias agustinas de 1571. ¿No? En materia específica, generalmente cuando hablamos de las reformas obandinas, siempre se va a resaltar el papel que va a tener el virrey Martín Enríquez de Almanza en la consolidación institucional de la Nueva España ante este momento de reacomodo, de necesidad de replantear ciertas instituciones ante lo que algunos autores han incluso denominado una crisis indiana. Y particularmente también se tenía que repensar, que discutir qué era lo que pasaba con esta avanzada ofensiva durante el periodo de la llamada Guerra Chichimeca, que está justamente en auge en este momento. Entonces, bueno, Juan de Obando, que es el que estamos viendo aquí, es uno de los ministros más importantes de este momento para el reinado de Felipe II. Él va a ser consejero de la Inquisición, presidente y visitador del Consejo de Indias, presidente del Consejo de Hacienda, o sea, un eclesiástico letrado muy versado en todos los elementos de la administración indiana, y también va a presidir el Consejo de Indias en un periodo que va de 1567 a 1575. Entonces, realmente es este personaje el que va a impulsar lo que se denominó después las reformas obandinas, ¿no? En general, estos van a estar inspiradas en una serie de informes que nos van a hablar acerca de la situación de la operación de las instituciones administrativas, eclesiásticas en los territorios indianos, y se va a plantear también a partir de estos la necesidad de establecer unos cambios que impactaran de manera relevante en las formas de gobierno, en la procuración de justicia y en diferentes niveles de lo que va a ser la administración de los territorios en América. ¿No? En general, estas informaciones van a llevarnos a ese proceso de formalización de muchas de las instituciones de la monarquía, ¿no? en diversos niveles, y buscaban, entre otras cosas, que realmente no va a ser la primera vez que se impulsen, pero bueno, entre otras cosas, buscaban como una suerte de saneamiento de los vicios que se estaban reportando en la administración virreinal. Entre estos estaban los abusos de autoridad, que también es algo que desde la visita de Tello de Sandoval a mediados del
siglo XVI se estaba haciendo eco en esto. Las reformas iniciaron en general con el planteamiento de un proceso de mejora de la administración, ¿no? A grandes rasgos podríamos hablar de que esta mejora se va a ver plasmada en una reorganización del Consejo de Indias, en nombramiento de consejeros y justicias que tuvieran experiencia, en una mejora de conocimientos de las Indias a través de minuciosos cuestionarios, lo que se han denominado los cuestionarios de Obando, y también del nombramiento de Juan López de Velasco como cosmógrafo cronista real, que va a llevar a cabo la obra Geografía y Descripción Universal de las Indias entre 1571 y 1574. Estará también el proyecto de la recopilación de leyes para las Indias, que en un primer momento estuvo pensado para 7 libros, según los modelos de las 7 partidas, pero con su muerte en 1575 solo se va a publicar el libro primero y los 3 títulos, los 3 primeros títulos del libro segundo. Entonces, esta realmente participación que va a tener Obando en la política indiana va a reflejarse en una nueva praxis política o en el intento de establecer un método más sistemático para la organización de las instituciones en estos territorios. Así, por ejemplo, las ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación son un buen ejemplo de lo que estas reformas buscaban, ¿no? Que en ciertos momentos también era incluso normar los nuevos descubrimientos, imponer pena de muerte a capitanes españoles que esclavizaran a los indios, y esta política cambia en general también un poco lo que sería el contexto y las representaciones en torno a lo que fue la guerra chichimeca, ¿no? Recordemos que en este momento realmente no se puede hacer esclavos a los indios que están en paz, que están en policía, pero sí se puede esclavizar a los indios que hacen la guerra, ¿no? En este sentido es los elementos en los cuales se está debatiendo en este momento, y que este debate realmente sí se va a ver reflejado en las ordenanzas que escribe Obando, ¿no? Entonces, en este sentido también es muy importante que vayamos considerando cuáles van a ser las nociones en torno a la representación de la frontera, cómo se pensaba, cómo se construía y cuáles van a ser las dinámicas que vamos a encontrar asociadas en torno a esta categoría de la frontera entre lo civilizado y lo salvaje, ¿no? En esta dicotomía civilización-barbarie, que también se va a ver reflejada en la descripción de las diferentes doctrinas agustinas. Entonces, realmente estas reformas buscaron una reorganización de esta administración colonial, el fortalecimiento del poder real y mejorar la gestión en general de los asuntos indianos. Así también, por ejemplo, cabe destacar otro libro que va a ser el de la gobernación espiritual, es el primero del llamado Bandino, que buscaba orientar la acción del gobierno, ¿no? Entonces, estas en general van a ser algunos de los elementos que nos van a llevar a este momento específico en la administración real, ¿no? De los territorios en América, y en cómo el CARIS va a ir cambiando y va a ser necesaria que se gestionen estas series de informes que están siendo requeridos a las diversas instancias de la administración colonial en términos administrativos y también en términos eclesiásticos. Entonces, aquí es donde va a estar enclavada justamente esta relación que es de 1571 de las provincias agustinas, y bueno, les decía, este sería como un primer acercamiento más o menos para ir delimitando qué es el tipo de información que está manejando, qué datos nos proporcionan y la manera también en cómo se está pensando a través de cada una de las doctrinas como esos elementos fundamentales que son necesarios para comunicar a la autoridad. Eso que también vamos a ver ahorita que va a ser bastante variable, ¿no? No, como sabemos, los primeros eremistas de la Orden de San Agustín van a arribar en 1533. Ellos llegan a la Ciudad de México el 7 de junio. Entre ellos debía venir en un primer momento Juan Bautista Moya, que va a viajar posteriormente a las Indias, es uno de los religiosos más importantes porque en torno a él se van a gestar diferentes representaciones de la santidad y de lo milagroso, que incluso van a ser recogidas por series iconográficas de retratos, ¿no? Para narrar su impacto y su participación en el proceso evangelizador, ¿no? Entonces, bueno, esta noción, entendamos que esta relación de lo que van a ser las provincias agustinas están enclavadas en 1571, ha pasado cerca de 50 años del sometimiento de
México Tenochtitlán, ¿no? Es más o menos un proceso de construcción de las instituciones, de delimitación de jurisdicciones y también pues de reacomodos en lo que va a ser la política misional también dentro de las órdenes religiosas. Entonces, esto podríamos ver como una descripción de qué es lo que va a pasar tras ese primer embate evangelizador y también considerando que la mayoría de lo que van a ser los conventos de las cabeceras de doctrina de la orden agustina van a estar fundadas en un periodo más o menos ya para 1550. Entonces, incluso tras la fundación de estos conventos, estamos hablando de una ventana de unos 20 años para poder ver qué es lo que pasaba en estas doctrinas, ¿no? Entonces, en general, la relación va a estar dividida no propiamente por provincias agustinas, sino más bien esto es siguiendo lo que va a ser la lógica de la división a través de los obispados, ¿no? Para poder estructurar un poco más la información. Y tenemos un primer acercamiento a lo que sería el arzobispado de México a través de los llamados monasterios y visitas. Entonces, lo muy interesante es que la primera información que nos van a brindar las diferentes doctrinas agustinas tiene que ver con términos jurisdiccionales, o sea, cuál es la cabecera de la doctrina que está informando, si tiene pueblos de visita, cuántos pueblos de visita tiene, si cuenta con cabeceras o parcialidades que sean parte de esta jurisdicción, de los barrios, de pueblos sujetos e incluso de estancias o incluso de estancias patrimoniales en el caso de las que pertenecen a los caciques. Entonces, es un elemento general para tratar de sistematizar la información que nos va a estar brindando este tipo de documentación. Por ejemplo, aquí tenemos en el caso de lo que sería la Ciudad de México y la parte sur, lo que es Valle de México y sus alrededores, tendríamos a Mixquic, ¿no? La cabecera jurisdiccional es Tenango Tepopula y el pueblo de visita es Achotzinco. Y aquí está reportando para el caso de Mixquic 5 barrios sujetos y para el caso de Tenango 4 barrios sujetos y un total de 6 estancias para esta región. Y por su parte, Ocuilán solamente está reportando 8 estancias. Algo que es bien interesante en este momento de poder ir viendo cómo se está reportando, haciendo este mapeo de lo que van a ser las doctrinas, es que realmente no todos los priores, que son los que van a estar haciendo el recopilado de la información, van a expresar de manera homogénea las conformaciones de las doctrinas. O sea, algunos se van a hacer referencia ya de inicio a pueblos sujetos, otros a barrios, aunque en realidad sean pueblos sujetos, ¿no? Y digamos que esta falta de homogenización en las categorías que están utilizando también nos revela mucho de lo que va a ser estos momentos tan tempranos de la administración eclesiástica y los conflictos que enfrentaban para las definiciones jurisdiccionales. En el caso, por ejemplo, de Ocuilán, solo nos reporta 8 estancias. Y para la otra parte, lo que sería parte sur, de lo que sería ya un tanto que conocemos ahora como Tierra Caliente, por ejemplo, tenemos el monasterio de Jantetelco, que reporta un total de 3 pueblos sujetos, el de Jumiltepec, que reporta un total de 7 estancias, Ocuituco, que reporta 10 estancias, Totolapan, que reporta 11 pueblos sujetos, Zacualpan, que en general está reportando cabeceras o otras cabeceras a las que asisten doctrinalmente, que va a ser Tlacotepec, Zacualpan, Temuac y Coaculco. Y estos reportan, a su vez, solamente en el caso de Temuac, un total de 2 estancias. Entonces, este elemento también nos va a dando una idea de lo que van a ser las dimensiones de los territorios que están siendo atendidos por los religiosos agustinos. Ahorita, más adelante, vamos a ver el reporte de cuántos agustinos están en este momento habitando dentro de los conventos. Entonces, tenemos realmente estas construcciones de jurisdicciones muy, muy amplias que también nos permiten acercarnos a lo que van a ser las complejidades de la administración sacramental en estos territorios, ¿no? Y bueno, ahorita un poquito más, ahorita estamos viendo el caso de lo que van a ser las conformaciones jurisdiccionales y un poquito más adelante vamos a ver el caso de los conteos de cuánta población más o menos es la que está atendiendo cada uno de los conventos, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver en un acercamiento rápidamente las cabeceras están en verde, lo que van a ser las sedes episcopales.
En rojo vamos a tener los que van a ser parte del Arzobispado de México, y bueno, aquí es donde encontramos justo Mixquic, Totolapan y Ocuilán, ¿no? Cercanos a la Ciudad de México. Y para la parte sur, aquí encontramos a Totolapan, Humiltepec, Ocultuco, ¿no? Que ya está muy, muy cerquita también acá del volcán, Zacualpan y Tetelco. Sería en este primer acercamiento. Para lo que sería la parte norte del Valle de México hacia la sierra, vamos a tener el caso de Acolman, ¿no? Que ahorita vamos a ver un poco también de la información que nos brinda Acolman, porque está funcionando también como colegio. Reporta como cabecera jurisdiccional a Tezayuca y como pueblos de visita a Tecámac, y Tequisistlan. En el caso de la cabecera jurisdiccional que pertenece a México, reporta a San Pablo Tecalco, y en el caso de la cabecera de Santiago Tlatelolco, a San Andrés Tecalco, ¿no? Más o menos sería la división jurisdiccional. Aquí en el caso de Acolman nos reporta 3 pueblos sujetos, y en el caso de Tepexpan, una estancia, y de Tequisistlán, otra estancia. En el caso, por ejemplo, de Atotonilco, nos reporta nada más estancias, un total de 12 estancias. En Acatlán tenemos la cabecera jurisdiccional en Atotonilco y nos reporta 3 estancias. En Huauchinango tenemos un total de 64 estancias, y Tezontepec no nos brinda información al respecto. Aquí en este mapa podemos ver cómo está organizada esta región. Aquí tenemos en amarillo lo que sería una sede que pertenece ya al obispado de Tlaxcala, ¿no? Aquí tenemos a Huachinango, a Tlaxcala, Tezontepec, a Colman, a Jacuba, y este sería Ixcuincuitlapilco, que vamos a ver más adelante porque ya pertenecía a otra región. Luego tenemos lo que sería la parte norte, que es justo Valle del Mezquital, ¿no? Aquí quisiera dar como un panorama general de todas las provincias y lo que nos da la relación, para ya después centrarnos de manera más específica en las particularidades de lo que sería el Valle del Mezquital. Pero bueno, de manera general, en esta parte norte nos reporta el sitio del monasterio de Ajacuba, con el pueblo de visita de Tetepango, con un total de un pueblo sujeto, y Tecomac, sin otras parcialidades reconocidas. Y por ejemplo, en el caso de Ajacuba nos habla de un total de 6 pueblos sujetos a este convento. En el caso de Chapatengo, reconoce 2 pueblos sujetos, Ixcuincuitlapilco, un total de 6, Actopan, y bueno, con parte de la jurisdicción de Actopan, reconoce a Tornacuxtla como pueblo de visita. En el caso de Ixmiquilpan, que bueno, aquí tenemos una doble cabecera en estos tiempos que son muy tempranos, estaría Ixmiquilpan, Tlacintla, y como pueblos de visita a Tlacotlapilco y al Chihuahua, ¿no? En este periodo nos está reportando que Ixmiquilpan tiene 2 pueblos sujetos, y Tlacintla 2 y Tlacotlapilco 1. Entonces, esta es la región que aquí podemos ver. Un poquito un fragmento de este mapa es lo que veíamos en el mapa anterior, ¿no? Pero bueno, está aquí ubicado Ixmiquilpan, Tlacintla, Zapatengo, Ixcuincuitlapilco y Ajacuba, ¿no? Que es en esta región más hacia el norte. Ahora, también tenemos información acerca de lo que sería una zona más septentrional, la denominada Huasteca, ¿no? Y aquí nos habla del sitio del monasterio de Chapulhuacán, que tiene un total de 18 pueblos sujetos. De Metlaltepac o Tantoyuca, vamos a tener reconocidas dentro de ellos a los pueblos de visita de Acececa, ¿no? Que a su vez tiene 2 estancias, Moyotla, Tampico, Tantomolonen, Chicayán, Tampachica, Usuluama y Tenacuxco. En el caso de este último nos reporta 3 estancias. Y podemos ver, esta es la zona a la que está haciendo referencia. Aquí está Chapulhuacán y aquí está Metlaltepec. Que eso ya podemos ver realmente bastante extensos los territorios de los que está haciendo referencia, ¿no? Esto sería para lo que sería la jurisdicción, o tomando como referencia más bien las jurisdicciones del Arzobispado de México. En el caso de los que pertenecían al Obispado de Tlaxcala, podemos ver esta información. Eso de Chietla es bastante interesante, y de Chiapas, un poquito más adelante vamos a hablar de ellos. Chietla reporta un total de 10 estancias, Tlapa de 32, y dentro de estas 32 hay 8 estancias que son estancias patrimoniales, quiere decir que le pertenecen al cacique de la zona, ¿no? Eso es un elemento muy interesante,
Bueno, algo también que quiero comentar ahorita es que realmente cuando se levantan los informes que están llegando desde los diferentes conventos, tenemos realmente una ausencia de los caciques, salvo en contadas 3 excepciones, ¿no? Entonces realmente no sabemos más con respecto de los caciques de esos pueblos. Y bueno, en el caso también se reporta el monasterio de Huaca, que no reporta ninguna otra jurisdicción subordinada. En lo que sería la parte norte, tenemos a Pahuatlán, que tiene de pueblo de visita a Tlahuilotepec, y aquí sí estamos reportando en un total de 24 pueblos sujetos para Pahuatlán y 15 para Tlahuilotepec. Y en el caso de Tututepec tenemos 27 estancias. Y es esta zona, que como pueden ver ya estamos hablando de una zona que está más enclavada hacia la sierra, ¿no? Aquí está Jantetelco, que como recordarán sí pertenecía jurisdiccionalmente al Arzobispado de México, y aquí tenemos a Chiapas y Huatlacoca, que pertenecen a lo que sería el Obispado de Tlaxcala. Acá tenemos a esta región, Tototepec y Pahuatlán, que si ven están realmente cercanos a lo que sería acá, Acatlán y Atotonilco, ¿no? Del otro lado. En el caso del Obispado de Michoacán, que vamos a ver aquí ya marcadas en azul las cabeceras de doctrina, se habla también de los monasterios y de las visitas que lo conforman. Tenemos, por ejemplo, el caso de Guayangareo o Valladolid, que reporta como cabecera jurisdiccional Undameo, y aquí como pueblo de visita dentro de Undameo a Tecuaro, Jesús, Santa María, San Joseph y San Bartolomé. En el caso de Cuitzeo nos reporta 22 estancias, de Copándaro 5 estancias y de Matlatzingo Charo a un total de 6 estancias. Ahora, esa sería como la parte central del Obispado de Michoacán. Para la que sería la zona fronteriza tenemos Huango, que tiene un total de 7 estancias, Jacona, que tiene 5 estancias, y Yuriria, que tiene 21, ¿no? Que es lo que está reportando. Mentes como para ir considerando justo que se trata de extensiones territoriales bastante extensas, ¿no? Aquí podemos ver Cuitzeo, Copándaro y Matlatzinco, y el caso de Guayangareo, que era la sede del obispado. Y para la zona fronteriza, aquí tenemos Yuriria, Pandura y Huango y Jacona, aquí en esta parte sur. Ahora, con respecto a estas jurisdicciones, es también muy importante porque se está haciendo un reporte en torno a quién pertenecían cada una de las jurisdicciones en donde teníamos asientos de monasterio de la Orden de San Agustín. Y, por ejemplo, en el caso de Mixquic, dice que tiene como pueblo de visita, si recordarán, a Ayotzingo, y que le pertenece a la Corona Real, mientras que Mixquic, que sería la parte donde está el convento, estaba dado en encomienda. Entonces aquí vamos a tener coexistiendo en esta parte de los informes todo lo que va a ser que pertenecían a la Corona Real, que estaban otorgados en encomienda, solo en un caso que pertenecían al estado del Marqués del Valle, y en ocasiones también a que eran patrimonio del gobernador, ¿no? Entonces, lo que llamábamos como las estancias patrimoniales en las diapositivas anteriores. Entonces, aquí en el caso, por ejemplo, de la parte sur, ¿no?, del Arzobispado de México, Jantetelco pertenecía al estado del Marqués del Valle, Jumiltepec estaba otorgado en encomienda, Huituco y Totolapan pertenecían a la corona, y Zacualpan también estaba otorgado en encomienda. Entonces, todavía aquí podemos ver, justo como es una etapa muy temprana, todavía la participación muy importante que van a tener las encomiendas. Y recuerden que ya para finales del siglo XVI viene una política que busca su desaparición. Sí, pero aquí todavía lo vamos a encontrar presente realmente en muchos de los lugares que están siendo reportados en esta relación de las doctrinas agustinas. Por ejemplo, también para lo que será la parte norte del Valle de México, y haciendo hacia la sierra, tenemos a Cuelman, que pertenecía o estaba dada en encomienda, Tecamac, que pertenecía a la Corona Real, Texpan, que también estaba bajo el cuidado de un encomendero, Tequistlán, que pertenecía a la corona, y una parte estaba en encomienda, y bueno, San Pablo Tecalco y San Andrés Tecalco, que no están reportando
esta división jurisdiccional. En el caso, por ejemplo, de Acayán, también la tenemos dada en encomienda, en Huauchinango también encomienda y Tezontepec. Entonces, realmente sí tenemos una presencia muy importante de lo que van a ser las encomiendas en este periodo, ¿no? O sea, también se prestaría para hacer un mapeo de la persistencia y de ese proceso de desaparición en ciertas regiones. Y aquí, por ejemplo, lo que sería Valle de Mezquital, tenemos en el caso de Ajacuba, Tetepango le pertenecía a la corona, Yetecomac le pertenecía a la corona, que van a ser sus pueblos de visita, y lo que estaba otorgado en encomienda era Ajacuba, que es la sede del convento. En el caso de Chapatongo, Ixcuincuitlapilco, Ixmiquilpan y Tlacintla pertenecían a la corona, mientras que los sujetos, bueno, en el caso de Actopan se estaban en encomienda, igual que Tornacusco, y en el caso de la jurisdicción de Ixmiquilpan y Tlacintla, lo que van a ser sus pueblos de visita van a ser los que estaban otorgados en encomienda, que va a ser Tlacotlapilco y Chilhuautla. Y es bastante importante porque en momentos más tempranos de la fundación de lo que va a ser la jurisdicción de Ixmiquilpan sí estuvo entregada en encomienda. Entonces realmente esto lo vamos a tener después como un proceso de desaparición, ¿no? O sea, paulatino. En el caso de Chapulhuacán, lo tenemos también otorgado en encomienda. En el caso de Metepec y Tantoyuca, pertenecían a la corona real, a Ceseca, y de igual forma, igual que Tampico, Tantomolen y Cayán. Mientras que los que estaban otorgados en encomienda eran Moyutla, Tampachiche, Ushuluama y Tenacuxco, que es más o menos esta región que podemos ver aquí, ¿no? Entonces, recuerden también que la parte de lo que van a ser la política en torno a las encomiendas es un impulso que va a tener la corona para tratar de erradicar esos pequeños poderes fragmentados que se estaban creando al interior del territorio y que realmente iban mucho más allá de las facultades que se les otorgaba el título del encomendero, ¿no? Recordemos que el encomendero en realidad tiene que ver ya para el periodo de la relación únicamente con el cobro del tributo de los indios de una jurisdicción. Ya no tiene que ver con servicios personales y bueno, realmente nunca tuvo que ver propiamente con las tierras. Entonces, tratar también de regular el poder que estaban ejerciendo los encomenderos es lo que nos va a llevar a esta política que va a ir encaminada hacia la extinción de las encomiendas. Bueno, para el caso del obispado de Tlaxcala, igualmente vimos el caso de Tzetla, pertenece a la corona, y Huahuatlauca, mientras que Tlapa sí estaba otorgada en encomienda. Dentro de esta misma región es donde tenemos la existencia de las estancias que son patrimoniales, que son propiedad del cacique, ¿no? Es uno de los casos, digamos, más que se resalta más en lo que va a ser la información que brindan esta relación de las doctrinas, por hacer estas diferenciaciones también y mencionar la preponderancia que van a tener los caciques o la familia de caciques, en este caso en la región de Tlapa. Para el caso del monasterio de Pahuatlán, tanto la sede de monasterio como su pueblo de visita estaban dados en encomienda, al igual que la región de Tutotepec. Y recordemos que para el momento de operación de la administración sacramental en estas doctrinas, realmente los religiosos pues tenían que llevar a cabo una negociación con los encomenderos para que pudieran llevar a cabo la administración sacramental en estas jurisdicciones, ¿no? O sea, en ese sentido más contractual, el encomendero pues estaba obligado al cuidado de los indios que le habían sido encomendados y también a vigilar que se les administrara los sacramentos y la doctrina. Esos son unos elementos más importantes que vamos a estar encontrando, ¿no? Y bueno, eso también nos da otra dimensión al tipo de relaciones que tenían que buscar los frailes para poder llevar a cabo su labor doctrinal. En el caso ya de lo que va a ser la región del Obispado de Michoacán, tenemos para la zona central prácticamente a la única jurisdicción sobre la que se habla de su pertenencia es el caso de Cuitzeo, que nos dicen que pertenecía a la corona real, y para el caso de esta zona ya más fronteriza, sí sabemos que Huango estaba en encomienda y que Yuriria pertenecía a la corona real.
Por ejemplo, podemos ver una imagen del interior de lo que es el monasterio de Santa María Magdalena de Cuitzeo. Hay algunas que vamos a ver un poquito más adelante, algunas de las doctrinas nos hablan de manera más pormenorizada de cómo es que llevaban a cabo la organización interna para la administración sacramental, ¿no? Y el cuidado de almas, que es una de las informaciones más bonitas que va a tener la relación. En el caso del Arzobispado de México, para las zonas circundantes, tenemos, por ejemplo, que ya nos van a empezar a brindar información también en torno a dos categorías. Una van a ser tributarios, que aquí es muy importante hacer una diferenciación. Recordemos que un tributario no es lo mismo que una persona, no se trata de un conteo demográfico muy exacto, ¿no? Sino que está haciendo referencia a como tributarios enteros a aquellas personas que están casadas, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante, porque aquí los religiosos casi todo el tiempo van a estar haciendo los reportes en términos de tributarios, ¿no? Pero bueno, ya también para complejizar un poco más las cosas, también algunos que son indios adultos que no están casados se podían contabilizar como medios tributarios. Entonces, realmente no es que estamos haciendo la referencia de un panorama demográfico, ¿no? O sea, sino más que nada para ver también en términos de importancia tributaria de las regiones. Entonces, por ejemplo, en el caso de Mixquic nos habla de que tenía 789 tributarios y Atlotzingo 493. Ahora, aparece otro término que es bien interesante que van a utilizar de manera recurrente los religiosos cuando están haciendo estas relaciones y es el término de confesión, ¿no? Lo que se refiere con el término de confesión es tal vez un vistazo un poco más amplio a este panorama demográfico o de composición poblacional de la región, porque habla pues de todos aquellos que ya tenían edad o razón para poder llevar a cabo el sacramento de la confesión. Entonces eso se amplía un poco más porque también recuerden que hay niños que ya pasada la Eucaristía pues comienzan este proceso también de poder llevar a cabo el sacramento de la confesión. Entonces, eso nos brinda pues una noción un poco más cercana, no tanto a un conteo demográfico, pero sino a densidad poblacional, ¿no? Que vamos a tener en ciertas regiones. Entonces, por ejemplo, en el caso de Mixquic, hablamos de 3,000 de confesión. Y en el caso de Ocuilán, nos dice que tenía alrededor de 1,800 tributarios. Para la parte de la zona sur, en Jatetelco teníamos 1,010 tributarios, en Jumiltepec 1,040 y 3,000 de confesión, en Ocuituco 1,566 y 4,250 de confesión, en Totolapan 3,791, 8,500 de confesión y en Zacualpan 1,700 tributarios y 4,320 de confesión. Entonces, eso realmente nos va dando un mapeo también más claro de la cantidad de población que tenían que atender cada una de las doctrinas, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a ver que el número de religiosos realmente es bastante reducido. Para lo que sería la parte norte, por ejemplo, tenemos en el caso de Acolman, que está reportando 2,580 tributarios y un total de 6,840 de confesión, mientras que en sus pueblos de visita tenemos en Tecámac 351 tributarios, 936 de confesión, en Tepexpan 543 tributarios y 1,448 de confesión, en Tequisistán 422 tributarios y 1,125 de confesión, en Zapablotecalco 140 tributarios y 373 de confesión, y en San Andrés Tecalco, que es una población un poco más pequeña, 60 tributarios y 170 de confesión. En el caso de Atotonilco solo nos habla de tributarios, nos refiere 4,200. En el caso de Acatlán dice que tiene 800 tributarios y 1,400 de confesión. En Huauchinango 3,683 y 8,000 de confesión. Y en Tezotepec 800 tributarios y 2,000 de confesión. Estas realmente son las cifras que nos hablan del cuidado de las personas que tenían a las que les debían administrar sacramentos los religiosos que estaban al cuidado de los conventos, ¿sí? Obviamente que a esto habría que sumar lo que serían los bautizos, porque realmente los niños no están considerados en este conteo en edades tempranas. Entonces tenemos, bueno, para el caso del sitio del monasterio de Ajacuba, que ya sería propiamente Valle del Mezquite, un total de 4,284 tributarios. En el caso de Tetepango, después Tetepango va a ser una cabecera administrativa, en este momento reporta 488 tributarios y 10,000 de confesión, y Tecomatitlán 380 tributarios.
Para Chapatongo hablamos de 1,578 tributarios y 4,000 de confesión. Y en Ixcuintla-Pilco tenemos 4,000 tributarios, 7,500 en Actopan y 800 en Tornacuxtla. Mientras que en Ixmiquilpan nos refieren 2,746, 1,280 para Tlacintla, 1,000 para Tlacotlapilco y 1,218 para el caso del Chilhuautla. Entiendo que para la zona norte, ya sea hacia la región huasteca, tenemos a Chapulhuacán, que tenía 584 tributarios. En el caso de Metepec, 1,200 tributarios, Aceseca 100, Moyotla 100, 100 en Tampico, 80 en Tantomolen, 16 en Chicayán, 80 en Tampachiche, 100 en Usuluama y 400 en Tenacuxco. Ahora, por su parte, para lo que sería la región de Tlaxcala, tenemos alrededor de 906 tributarios para el caso de Chietla y 3,080 de confesión. Chilapa reporta, realmente esta región de Chilapa es muy, muy especial, reporta 4,009 tributarios y cerca de 11,000 de confesión. Es una situación bastante interesante. En Huahuatlauca nos habla de 800 tributarios, 2,000 de confesión. Y para la zona norte, en Pahuatlán, tenemos 2,000 tributarios y en Tlacuilotepec 950, mientras que la región de Tututepec reporta 2,991. Ahora, no en todos los casos los religiosos son muy puntuales. Hay algunas relaciones en las que dicen más o menos, ¿no? O sea, no sé, 2,000 tributarios más o menos, por ejemplo, 500 tributarios más o menos, y hay otros que son mucho más pormenorizadas, ¿no? Y bueno, acá en el caso del obispado de Michoacán, tenemos para Guayangareo, realmente los pueblos de visita son los que están reportando tributarios, 50 en Atetécuaro, 101 de confesión, 40 en Jesús, 51 de confesión, San Joseph 47 tributarios y 107 de confesión. O sea, podemos ver realmente que dentro de este mapeo tenemos regiones que son mucho más pobladas que otras, ¿no? Y donde obviamente el término tributario pues implica también una fuerza de mano de obra, que es otro elemento también muy importante. Y en el caso de la región de Cuitzeo-Copándaro, reportan 2,076 tributarios y 5,500 de confesión y 4,500 de confesión para el caso de Matlatzingo. Ahora en Huango tenemos alrededor de 450 tributarios, 1,000 de confesión y para las antiguas estancias alrededor de 384 tributarios. El caso de Jacona nos reporta 1,000 tributarios, 2,500 de confesión y en Yuriria 1,180 tributarios y 3,000 de confesión. Y queda realmente bastante claro de pronto cuando tenemos estas regiones que tienen una mayor cantidad de tributarios y también cuando las comparamos con los mapas suelen tener también extensiones territoriales más amplias, ¿no? Y también las zonas de las estancias a veces más dispersas, que eso también es muy importante, el número de leguas a las que se ubicaban las estancias, los pueblos sujetos o los barrios de las zonas de asiento de la doctrina, pues eran las distancias que los religiosos tenían que cubrir para poder llevar a cabo la administración doctrinal, ¿no? Por ejemplo, aquí es un elemento importante, el caso de Chilapa, les decía, las estancias del patrimonio del gobernador, que era don Agustín Chilapa, eran todas estas, era Chautla, Xiquiltepec, Calititla, Temichitlán, Nancintla, Jocutla, Teocintla y Tlanicuilulco, ¿no? Estas son las regiones que van a ser de estancias, nos habla más o menos de cuántos vecinos está teniendo, la cantidad tributario que asciende en este caso a 186 para estas regiones, y en el pueblo de Chilapa, por ejemplo, que había un total de 32 estancias y estaban encomendados a Diego de Ordaz. En esta región hablamos de unos 3,823 tributarios. O sea, realmente sí estamos viendo una disparidad, ¿no? Aunque se estén reportando las estancias patrimoniales en el caso de este cacique, pues el grueso de los tributarios están dentro de la región de encomienda. Pero bueno, en términos generales, Chilapa estaría reportando esos 4,009 tributarios. Y aquí más o menos tenemos también el caso de las estancias patrimoniales, lo que van a ser las leguas, ¿no? O sea, siendo Xiquiltepec la zona que tenía 12 leguas de distancia de la cabecera, y bueno, Michitlán tenía 15 leguas de distancia, ¿no? Y de ahí la más cercana sería Tlanicuilulco, que tenía 7 leguas, ¿no? Entonces, son los territorios que se tenían que recorrer.
y es esta región que podemos ver aquí, esta Tlapa, ¿no? Que sería la cabecera, y aquí sería la primera estancia patrimonial del cacique, ¿no? Y seguida en línea recta, ¿no? Que tenemos aquí a la zona de Chachalinique, a la zona de Nancintla, Jocutla, acá abajo Teocintla, y hasta esta zona más al norte, Tlanicuilulco. Sí, serían realmente estas regiones. Entonces, realmente podemos ver aquí están las Onchilapa y están disgregadas en un territorio bastante más amplio las estancias patrimoniales que también estaban consideradas dentro de la región que tenían que sobre la que debían administrar los sacramentos los religiosos de convento de Chilapa. Ahora, hay algunos otros, por ejemplo, que esto ya sería como más situación más particular. Hay algunas regiones en donde las relaciones nos habla de los tributos, no solo de tributarios y de confesión, sino también de los tributos en especie, ¿no? De pronto también aparecen. Ese es el caso de Totolapa, ¿no? Por ejemplo, aquí hace el conteo de los tributantes, ¿no? Para llevar a que se trata de 2.952 y 839 en su cabecera. Y en el caso de los tributos, por ejemplo, aquí vemos más o menos personalizado qué es el tipo de información que podemos encontrar en la relación. Por ejemplo, para hablar de los tributarios, dicen de manera que sumados los casados de la cabecera, sus sujetos son 2.952, ¿no? Así es más o menos como hacen el conteo. Y para hablar, por ejemplo, dice, se hallan también viudos y viudas de la dicha cabecera y sus sujetos 839. Aquí es la cantidad que están considerando como de confesión. O sea, a veces dicen, a veces mencionan viudos, viudas y otros de razón. No, entonces, realmente es a quién podía ya acceder a la administración sacramental. Y, por ejemplo, aquí es bien interesante que en el caso de los tributos, dice, todos estos tributantes, así casados como viudos, dan en cada un año a su majestad de tributo 2.845 pesos en dineros, más 6.752 piernas de huipiles que comúnmente suelen valer un tomín y medio cada pierna. Reducido a esta cuenta, monta en dineros 1.265 pesos, que es un elemento bien interesante. Se quiere hacer el cruce con otro tipo de documentación para ver los tributos en especie todavía en este periodo, ¿no? Que sería un poco más tardío. Y bueno, llegamos a esta otra parte que sería cuántos religiosos había en los conventos y qué tipo de información nos da la relación sobre ellos. Primero, pues nos hablan en general de los números en torno a la cantidad de religiosos. Ahorita ya vimos un peo de lo que van a ser las extensiones jurisdiccionales de las doctrinas. También vamos a tener ya una idea de cuál es la cantidad de población india que está administrando cada región. Y bueno, tenemos ahora la cantidad de religiosos que hacían esta labor. En el caso, vamos a tener algunas excepciones, en el caso de aquellos conventos que funcionaban como colegios, porque allá vamos a tener una mayor cantidad de religiosos de asiento, pero realmente no están propiamente encargados de la doctrina, sino están llevando a cabo sus estudios. Y obviamente el caso más concurrido va a ser el Monasterio de México, que tenía para el momento de la elaboración de la relación un total de 70 religiosos. En el caso de Jantetelco tenía 2, Miltepec tenía 2, Mixquic tenía 2, Ocuilán tenía 4, Ocuituco tenía 4, Totlapan y Zacualpan también tenían 4. Y por ejemplo, ahora que vemos la cantidad de religiosos, hay una relación complementaria que nos habla de la administración doctrinal en el caso de la doctrina de Mixquic. Y nos dice, bueno, el modo que se tiene en la doctrina de estos naturales por toda nuestra orden de San Agustín es la siguiente. Los domingos y fiestas de guardar suyos se juntan todos comúnmente por la mañana a las puertas del patio, y cuando es hora entran a sus asientos hombres y mujeres, y sígnanse y santíguanse, en su lengua cantan toda la doctrina, 1 o 2 veces, según les está mandado. Echan las 4 oraciones, artículos y mandamientos y obras de misericordia, y dichas se sientan, y tornan a decir rezada hasta que el ministro les sale a predicar y decirles misa. Aquí en la cabecera se les predica el domingo y el siguiente o la fiesta siguiente en Ayucinco. Díceseles y dicha la salve se vuelven a sus casas.
A la víspera de su voluntad y ni sin hacerles fuerza para ello, vienen los domingos y fiestas, ¿no? Entonces, es torto a la administración sacramental. Y vean aquí que realmente en Mixquic tenemos dos religiosos. Los niños y niñas chiquitos cada día se traen a la doctrina como el Sacro Concilio Tridentino lo dispone, y su señoría reverendísima del señor arzobispo lo tiene mandado, y a todos se les enseña. El modo de darles los sacramentos es el siguiente. El bautismo se les da a los niños recién nacidos cada domingo, como es uso, y en sus semanas, y si alguno tiene algún peligro o necesidad, al modo que el Sacro Concilio lo manda y por la orden del manual del obispado. En cuanto a la penitencia, nos dice, la penitencia se les da cada vez que la piden, entre año. En especial a todos aquellos hombres y mujeres justa el decreto. En estos pueblos pequeños se comienza a confesar poco antes o después de la 70ª por sus barrios, ¿no? Eso en cuanto a la penitencia. Y sobre el examen de la doctrina nos dicen, vienen a los patios y allí están situados 2 o 3 de los de la escuela, que les preguntan por orden de la doctrina, y al que la sabe o parte de ella, se le da una cédula donde dice lo que sabe de ella. Si no es demasiado viejo o hábil, se reprenden a los que saben poco, y les hacen deprender porque no se descuiden que en esto son flacos, acabarse las dichas confesiones en toda la cuaresma, y si alguno se descuida, debe confesarse hasta Pentecostés y es azotado pocamente, ¿no? Entonces también eso es con respecto a la disciplina, ¿no? Para la asistencia de la doctrina, como sabemos, es obligatoria. Ahora, en estos dos poblezuelos, dice, de Mixquic y Ayucingo, se confiesan comúnmente 3,000 entre indios e indias, poco más o menos. El Santísimo Sacramento de la Eucaristía no se les da a todos ellos porque no todos son capaces de tan dignísimo sacramento, aunque ellos bien querrían y no osan pedirlo, dado caso que se les predica muy continuo. Entonces, otro elemento de administración sacramental que nos habla de que hay una mayor cantidad de población que está tal vez practicando ya la confesión. De todos los sobredichos en Mixquic comulgan 300 hombres y mujeres. En Ayucingo comulgan hasta 50, poco más o menos. El día que hayan de recibir el Santísimo Sacramento, se reconcilian y a la mañana, vestidos de lo mejor que tienen, le reciben con mucho concierto y silencio, lágrimas y suspiros. Claramente se siente en sus confesiones cuánto provecho reciben de llegarse a este Santísimo Sacramento y sienten mucho el privarles de él. Dáseles también el sacramento del matrimonio, primero examinándolos con sus testigos de ambas partes, y luego se asientan en un libro y se les van haciendo las varias 3 domingos o fiestas de guardad, como lo dispone el Santo Concilio, y el día que se han de casar, se confiesan y dicha su misa, se velan, ¿no? Eso es cuanto al sacramento del matrimonio. Y ahora sobre la extrema unción, dice, también se les da el sacramento de la extrema unción a todos los que lo piden y están in extremis. Tráenlos en unas andas a la iglesia porque sus jacales no son decentes para que les ir a dar en ellos los sacramentos, sino algún principal que tiene algún buen aposento, confiésase luego si tiene algo que le agrave la conciencia, y echa por el ministro una plática esforzándole y declarándole la entidad del sacramento, se unge y encomienda a sus parientes el orden que han de tener con él hasta su muerte. Esta realmente relación, que es de las más extensas, que es la de Mixquic, nos habla también de varios elementos que no va a operar igual en todas las doctrinas. Por ejemplo, aquí en el caso de la extrema unción dice que los trasladan en andas para que se les dé el sacramento, puede ser a la iglesia o a la casa de algún principal, que es la realmente muy escueta mención de los principales que vamos a tener en esta región. Pero hay otras regiones en donde dicen, no, pues teniendo los caminos tan malos, pues no vamos a poder trasladarlos a otra región para darle la extrema unción, sino que el religioso acude hasta el domicilio del que está enfermo para poder brindarle este cuidado, ¿no? Entonces, este es un elemento interesante en cuanto a la doctrina. Ahora, por ejemplo, para el caso de Totolapan, también nos habla de la confesión anual, ¿no? Que sería como el sacramento más, del que habla más el religioso, que va a ser, que en este caso son los priores, los que responden a la relación. Y él nos dice, para Totolapan, hállase haber de confesión 8,500 personas, sumando los casados y a sus mujeres doncellas y mozos solteros de 12 años arriba,
Todos estos se confiesan por los religiosos que residen para el dicho pueblo, sin faltar ninguno porque comenzamos las confesiones pasada la Pascua de los Reyes, y ninguno se confiesa sin saber enteramente los artículos de la fe y los mandamientos de la ley y las 4 oraciones en latín y en la lengua. Y allende de esta confesión general no dejamos de confesar todo el año enfermos y otros que por su voluntad acuden. Aquí es muy interesante que en este caso la relación de Totolapan justo nos está haciendo la referencia de qué es lo que está entendiendo cuando habla de números de población de confesión, ¿no? O sea, dice aquí yo estoy sumando casados, mujeres doncellas, mozos solteros de 12 años hacia arriba. ¿Sí? Y eso es el conteo que nos está brindando para hablar del personal de confesión. Y para Zacualpan, que aquí también estamos viendo, igual que Totolapan tiene 4 religiosos, Zacualpan nos dice, al presente están 3 sacerdotes lenguas mexicanas. Ahorita vamos a hablar de las lenguas, que es un elemento muy importante de la administración doctrinal en este momento. Y en ella administran los otros sacramentos a estos naturales, declarándoles en la lengua los misterios de nuestra Santa Fe Católica, y que resaben en conseguir los santos sacramentos, los cuales todos se les administran. El Santísimo Sacramento de la Eucaristía se da a todos los dispuestos y hábiles, y que con devoción y cuidado lo piden. Y a todos cuantos enfermos se ofrecen por el consiguiente, se les administra el Santísimo Sacramento de la Extrema Unción, y en particular se pasa más trabajo en este pueblo que en otro por ser de 4 cabeceras distintas, y muchas veces va un religioso a estos pueblos a administrar a los enfermos el Santísimo Sacramento de la penitencia y extrema unción por evitar el trabajo grande, justo es aquí, que los enfermos en traerlos de tan lejos pueden recibir. Y juntamente los que los pueden traer y todos los domingos y fiestas principales del año, va un sacerdote a decir misa a uno de estos 4 pueblos, que está a 1 legua del monasterio, yendo el domingo por la mañana y volviéndose a su monasterio después de comer, ¿sí? Entonces realmente aquí vemos que en operación son muy particulares los casos en cómo solucionan los religiosos la administración sacramental y el cuidado, ¿no? O sea, cómo distribuyen los días en que van a decir misa a algunos de los pueblos sujetos, cómo llevan a cabo el cuidado espiritual dentro de las estancias y en este caso específico también la administración sacramental y específicamente en el caso de la extrema unción, ¿no? Que se da principalmente a aquellos que están padeciendo alguna enfermedad de importancia. Entonces, este sería, por ejemplo, para esta parte del Arzobispado de México, en lo que sería ya la parte norte, el mismo caso que para la Ciudad de México, Acolman tenía en este momento un total de 19 religiosos, ¿sí? Que es justamente por funcionar como colegio en este momento. Tenemos 3 en Ajacuba, 4 en Atotonilco, 3 en Acatlán, 3 en Zapatongo, 2 en Zapihuacán, 4 en Huauchinango, 6, que es una de las cifras más grandes realmente, en Actopan, justo, que es zona del Valle del Mezquital, con Ixcuincuitlapilco, en Ixmiquilpa, Tlacintla, reportan 4, 3 en Metlatepec y 2 en Zontepec. Y entonces, por ejemplo, también para el caso de lo que va a ser Atotonilco, el prior nos va a brindar información en torno a cómo lleva a cabo el cuidado de la doctrina. Dice, el modo que se tiene en la doctrina de estos naturales es que cada domingo y fiestas salen los 2 sacerdotes a visitar las estancias. O sea, nada más, recordemos aquí, Atotonilco tiene 4 religiosos y 2 son los que salen a visitar. Dice, cada uno de ellos 2 misas en diferentes estancias y bautizan y confiesan los enfermos y dan el Santísimo Sacramento de la Eucaristía a los que son hábiles para ello, y olean a los enfermos que están en el artículo de muerte, y echan las bendiciones nupciales a los que las han de recibir, y predicar y enseñar. Todo lo demás tocante a nuestra doctrina cristiana. Cuando viene el tiempo de la Cuaresma que manda la Madre Santa Iglesia que todos los cristianos confiesen y comulguen pasada la Pascua de Navidad, luego por Año Nuevo, salen los religiosos juntos quedando el monasterio proveído de lengua por todas las estancias sobredichas a confesar los naturales, y a todos los confiesan en sus mismos pueblos y estancias, así hombres como mujeres, mozos y mozas que son de edad para la confesión, sin que quede ninguno por confesar. Porque para esto hay catálogo y memoria de cada estancia, por si donde están escritos todos chicos y grandes, por la cual memoria se saca el que se confiesa y el que está por confesar, y de esta manera ninguno queda sin confesión, si no es
alguno por maravilla, que no parece en todo su pueblo ni por estancias, ni después por haberse huido o estar ocupado en algún servicio de algún español, o en buscar para pagar su tributo o acudir a otras necesidades que ellos tienen muchas. De manera que todo Atotonilco con sus estancias que están a cargo del monasterio se confiesan cada año, sin quedar ninguno, como dicho es, por el cuidado de confesar. Comienza desde Navidad y dura siempre domingos y fiestas y días feriales hasta la Pascua de Resurrección. Y más adelante cuando es menester, ¿no? O sea, solamente si es necesario. Aquí, por ejemplo, un elemento bien importante que hay que tener presente es cuando hace la relación, sí menciona que algunos no reciben el sacramento de la confesión anual por haberse huido, ¿no? O sea, que es un elemento importante. O cuando se van de los pueblos y por qué, que es algo que realmente sí la revisión documental en archivos como el Archivo General de la Nación, en el ramo indio, sí nos da cuenta de este tipo de movimientos por parte de los pueblos. Ahora, con respecto a la Eucaristía, nos dice, todos los mexicanos que hay en esta provincia reciben el sacramento de la Eucaristía, si no es cual o cual que al ministro le parece que debe comulgar de la otra gente, que es la mayor parte, que son otomíes, como gente más ruda, no comulgan todos, y dan aquí también el uso del término rudo, ¿no? Comulga la menor parte porque no comulgarán sino hasta 800 pocos más o menos, los que parecen más hábiles y para este sacramento. Pero como los religiosos cada día en sus sermones y confesiones les predican y enseñan el gran fruto de este tan alto sacramento, cada día va más creciendo la devoción de los naturales y el número de los que comulgan, ¿no? Esa sería cuestión de Atotonilco. Y para cerrar nos habla, entre año confiésanse los enfermos, siempre porque con cualquier liviana enfermedad vienen luego a confesarse. Así las preñadas que están en días por parir o demás enfermos, y comulgan todos los enfermos que parecen ser dispuestos para ello. El sacramento de la extremunción se da generalmente a todos en toda nuestra orden, a los enfermos que llegan al artículo de la muerte. Del sacramento del matrimonio se les ministra conforme al concilio tridentino y se confiesan todos antes que se los case el sacerdote y les da las bendiciones nupciales. En fe de todo esto lo firmo, aquí yo el prior, bueno, en este caso lo remite el 19 de febrero del año de 1571, ¿no? Que es otro de los elementos. Es importante el término de rudeza, porque recordemos que en general se va a crear el término indio como categoría jurídica del orden colonial a partir de algunas categorías que ya existían en el derecho castellano, como va a ser el caso de la miserabilidad, que se utilizaba para hablar de personas en estado legal de indefensión, ¿no? Como va a ser el caso de los huérfanos o de las viudas. El caso de la minoría de edad, que nos habla de una racionalidad limitada, ¿no? Y en el mismo sentido va el término de la rudeza. La rudeza en general va a ser una categoría que se va a aplicar para aquellos que tienen ciertas limitantes racionales. Entonces, en este caso, que apliquen el término de la categoría rudeza al caso de los indios por ser otomís, sí nos está hablando de una categorización frente a, por ejemplo, los nahuas, ¿no? Entonces, pero también en una escala, digamos, de raciocinio más alto que el que van a tener después los chichimecas, por ejemplo, ¿no? Entonces, que acuérdense que también para este momento chichimecas es cualquier indio en la zona norte, ¿no? O sea, sin importar realmente la región. Ahora, para el caso serían la revisión de la administración doctrinal para el caso de Atotonilco. Y algo que es bien importante, ahorita vamos a ver un poquito más a detalle, es el caso de lo que van a ser las lenguas, ¿no? O sea, las lenguas indias, el administrar la doctrina en las lenguas indias va a ser uno de los elementos más importantes que va a caracterizar el cuidado de las doctrinas por parte de los religiosos regulares en general. Y bueno, en este caso en particular, para el caso de los religiosos de la Orden de San Agustín, vamos a ver que las lenguas que están manejando para este momento de 1571. Entonces, siempre es muy importante que incluso dentro de los conteos que se van a hacer de los religiosos, por ejemplo, aquí que veíamos, no sé, tienen 3 en Ajacuba, ¿no?
general al menos 2 debían ser lenguas indias, o sea, debían manejar una o más lenguas indias, y al menos sí hemos encontrado que hay otro religioso que está aprendiendo, casi siempre que está como que llega ahí como para aprender la manera de la administración sacramental, ¿no? Entonces, es un elemento también importante que van a cubrir en general estas regiones, ¿no? Ahora, para el caso de la zona de Chietla, vamos a tener 3 religiosos, 4 en Chilapa, que es esta región que vimos que es bastante extensa, que incluye estas estancias patrimoniales, de una región geográficamente muy dilatada, podríamos decir. Hay 2 religiosos en Huahuatlauca, 4 en Pahuatlán y 4 en Tutotepec, ¿no? Y aquí, por ejemplo, para el caso de Tutotepec, nos habla de las confesiones. Dice el prior: confiésanse todos los naturales cada año en sus mismos pueblos, así hombres como mujeres, y solteros y solteras, que son los que están por casar. Hasta los niños y niñas comulgan, todos los que se hallan suficientes para ello entre año, se confiesan también los enfermos y oleanse los que están en peligro de muerte. Los matrimonios se celebran conforme a lo que manda el Santo Concilio y confiénsanse antes de las bendiciones nupciales. Había en este dicho pueblo, con sus estancias tributantes por averiguación de justicia, 3,600, y han faltado algunos de 7 años a esta parte, porque los tigres se los comían, ¿no? Es una de las regiones en donde nos habla también de esta zona, digamos, más salvaje, ¿no? De la naturaleza circundante y, bueno, de la fauna que habita en esta región, ¿no? Y por tigres, pues, seguramente estamos hablando de felinos de gran tamaño, ¿no? Pero, bueno, no precisamente de tigres. Y, bueno, tenemos, por ejemplo, aquí también para el caso de Guayangareo, ¿no? Que tiene un total de 13 religiosos, pero aquí como una situación particular es que Guayangareo es una población de cura de almas española, ¿no? O sea, realmente son parroquias españolas. Los que tienen población india son las regiones que están sujetos, ¿no? O sea, las jurisdicciones que son pueblos sujetos, estancias o barrios que la conforman. Y ahí los religiosos incluso mencionan, bueno, nosotros pues no tendríamos que ocuparnos de esa doctrina, pero pues lo hacemos porque está dentro de esta zona, ¿no? Entonces es un elemento también importante que considerar. Entonces, bueno, aquí en el caso de Valladolid tenemos también un número muy elevado de religiosos, un total de 13, ¿no? Para Cuitzeo tenemos 3, para Copándaro tenemos 2, para Huango tenemos 2, para Jacona tenemos 4, en Matlatzingo Charo tenemos 2 y 17 en Yuriria, ¿no? Que es otro de los colegios importantes que va a estar administrando la Orden de San Agustín. Entonces, realmente de ahí salta luego también en la cantidad de religiosos que están de asiento. Ahora, con respecto a lo que van a ser las lenguas que se manejan, es muy importante porque en esta relación de 1571 hay un total de 7 lenguas indias que están siendo reportadas por los religiosos. El que va a ser la huasteca, la matlacinca, la mexicana, la oculteca, la otomí, la tarasca y la totonaca. O sea, esas son las lenguas que los religiosos están reportando. Obviamente, lo que vemos es claro que la gran mayoría hablan la lengua mexicana, ¿no? O náhuatl. En el caso, por ejemplo, de Oculán, pues hablan oculteca. En México también se reporta que hay sacerdotes que hablan otomí, tarasco, y en el caso de Tarasco también está en Jumiltepec y en Ocultuco, que al menos aquí podemos ver en algunas regiones que habrá algunos o al menos 2 religiosos que manejan, o un religioso maneja 2 lenguas distintas. Y eso es muy importante porque la parte de la impartición de la doctrina siempre tenía que darse tanto en el uso vimos aquí en las narraciones de algunas oraciones que ellos aprendían en latín, pero la impartición o la explicación de la doctrina, la confesión, hacía necesaria también el manejo de las lenguas nativas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la parte norte del arzobispado, tenemos en Acolman, se reporta el manejo de lengua mexicana, igual que en Ajacuba, Totonilco, Acatlán, Zapulhuacán, Huauchinango, Ixcuintlatilco, Ixmiquilpan, Tlaxcatepec y Tantoyuca, ¿no? Entonces, y aquí realmente sí tenemos como mayor presencia también de lo que va a ser el dominio de la lengua otomí, ¿no? Que también vamos a encontrar en Ajacuba, en Atotonilco, Acatlán, Zapatongo,
Pulhuacán, obviamente en Ixmiquilpan y Actopan, que son Valle del Mezquital, y solamente en Tantoyuca nos reportan también el manejo de la lengua huasteca. Aquí es muy importante también el conocimiento de las lenguas que se enseñan, pues no nada más para la impartición de la doctrina, pero también es algo que están aprendiendo en los colegios, que es otro de los elementos importantes que tener presente. Recordemos que los religiosos en general de todas las órdenes y el caso de los agustinos en este particular, también van a generar doctrinas cristianas en lenguas indias, como es el caso de esta que tenemos aquí, que es el ejemplo de una doctrina cristiana en lengua huasteca con lengua castellana que va a ser compuesta por Fray Juan de la Cruz de la Orden de San Agustín, ¿no? Esta va a ser impresa en 1571, que además es el mismo año de la relación. En el obispado de Tlaxcala vamos a encontrar también, bueno, pues, como pueden ver, es preponderante el manejo de la lengua mexicana, pero en Pahuatlán también encontramos lengua huasteca y lengua otomí en Huahuatlaucan, Pahuatlán y Tututepec. Y Tutanaco, únicamente Tutanaco en Pahuatlán, que además es una región así como bastante más agreste en muchos sentidos. Entonces, este elemento, obviamente el manejo de la lengua hacía permitir la administración doctrinal, pero también acuérdense que era muy importante para poder llevar a cabo uno de los sacramentos, que era la confesión. O sea, los religiosos debían poder estar capacitados para recibir las narraciones de los pecados cometidos por los indios, y tenía que ser también tan suficiente el manejo de la lengua para poder explicar incluso esos pecados y llegar a esa introyección necesaria para que los nativos los reconocieran como transgresiones a la fe católica, ¿no? Y que, bueno, por lo tanto, dignas de ser confesadas. En el caso, por ejemplo, que vemos aquí del Obispado de Michoacán, en Guayangaré o Valladolid tenemos la presencia de la lengua matlatzinca, mexicana y tarasca, mientras que aquí, bueno, en esta región, pues vemos un mayor peso hacia el manejo de la lengua tarasca, sobre todo en Cuitzeo, Copándaro, ¿no? Huango, Jacona, Charo y Yuriria. Mientras que la matlatzinca la encontraremos, aparte de Valladolid, en Matlatzingo, y la mexicana, además de Valladolid, en Yuriria. Y aquí tenemos otro ejemplo de estas lenguas. Esta es Doctrinal de la Fe en Lengua de los Indios Michoacanos, compuesta por Fray Juan de Medina Plaza, ¿no? También de la Orden de San Agustín. Y esta es de 1575, un poquito posterior a la relación. Ahora, ¿qué tipo de información vamos a tener también con respecto a los religiosos que tenemos en estas regiones? Vamos a encontrar, por ejemplo, las especificaciones con respecto a quiénes estaban en ese momento en el convento, no nada más, bueno, dice, hay 4 religiosos, pero generalmente dan los nombres, pueden decir alguna especialidad como, bueno, es versado en teología o es catedrático de escritura de la Universidad de México, como va a ser aquí el caso de Fray Diego Rodríguez de Estavillo, ¿no? Así, por ejemplo, en esta parte de los colegios vamos a tener una mayor descripción, también al ser una mayor cantidad de religiosos los que están viviendo en estos convenios. Por ejemplo, en el caso de lo que va a ser la Ciudad de México, aquí nos establecen que tienen un total de 70 religiosos, poco más o menos, y que ahí también va a estar incluyendo a los novicios. Hacen referencia a que en este caso, en el prior del convento, va a ser Fray Diego Rodríguez de Estavillo, que es teólogo y muy antiguo predicador, cuya prudencia y experiencia es lo cual conviene para semejante oficio, porque no obstante que ha sido otras 3 o 4 veces prior del mismo monasterio y casa, ha sido 2 veces también provincial de toda nuestra orden y religión de esta Nueva España, y siempre rigen eminentes hombres en este monasterio por ser madre de toda nuestra provincia, ¿no? Bueno, aquí vamos a intentar acercar un poquito más para ver esta parte de la información en lo que va a ser el Convento de México, ¿no? Entonces también va a sobresalir el maestro Fray Juan Adriano, que es teólogo y catedrático de escritura de la Universidad de México, Fray Martín de Perca, que es teólogo y catedrático de prima de la Universidad de México, y algunos otros lectores en artes y teología, que van a ser como más pormenorizados.
Y bueno, así también establecen con respecto al Colegio de la Ciudad de México, bueno, al Convento de la Ciudad de México, van de este dicho monasterio comúnmente a las escuelas religiosos estudiantes a oír a los padres maestros y algunos de ellos están matriculados, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí lo que aquí aparece nada más como lectores en arte y teología, los establece nada más como hay otros religiosos lectores que dentro del mismo monasterio leen artes y teología a los estudiantes que aquí estudian y a los demás que de fuera de casa vienen a oír. Entonces, esos son algunos de los pormenores que nos establece esta, es el convento de México. Por ejemplo, en el caso de Acolman, a ver si corro un poquito más esto, Lupita. Bueno, no da. Nada más un acercamiento. Esta es la parte de aquí, sería información con respecto a Colman. En Acolman nos dice: el padre Fray Francisco de San Miguel, prior de este dicho convento, teólogo y predicador, confiesa naturales y asimismo es lector de la gramática que se lee en él. El padre Fray Francisco Curiel es teólogo, predicador y confesor de españoles y asimismo lengua mexicana y predicador y confesor en ella. El padre Fray Cristóbal de la Fuente es latino y lengua mexicana, confesor y predicador en ella y coadministrador de los santos sacramentos a los naturales. Los hermanos estudiantes que residen en el mismo convento son 16 y están ordenados en diversas órdenes. La información que tenemos para este caso. Y para el caso realmente de Yuridia, pues nos habla solamente de información que, bueno, tenemos aquí. No se ve bien en esta parte porque está muy chiquito, pero la clasificación que vemos acá es con respecto a quienes son teólogos, latinistas, predicadores, confesores, en lengua mexicana, en lengua otomí o en lengua tarasca, que es lo principal que vamos a estar encontrando en los colegios, en los conventos que funcionan como colegios. Y es la formación que tenemos aquí, ¿no? En caso de Fray Francisco de San Miguel, Fray Francisco Curiel, Fray Francisco Cristóbal de la Fuente, que van a ser de los religiosos que están de asiento en el convento de Acolman. Sobre Francisco Curiel sabemos que es teólogo, predicador y confesor de españoles en lengua mexicana y confesor en ella. Cristóbal de la Fuente va a ser latino y lengua mexicana, ¿no? Y algunos de los otros estudiantes manejan lenguas, pero no se consigna de manera más clara cuál va a ser los alcances de ello. Y, por ejemplo, en el caso de Yuridia, tenemos la información de que estaba allá Fray Diego de Chávez, que él era lengua, manejaba la lengua tarasca, Fray Alonso de Quesada, que hacía la confesión, y Fray Juan González, que realmente era latinista y también manejaba la lengua mexicana, ¿no? Que bueno, son esta narración que vamos a encontrar aquí con respecto al caso de Yuridia. Que bueno, aquí lamentablemente es una de las fojas dañadas de la relación, ¿no? Entonces, seguramente tenía más información que no ha podido observarse. Y aquí, por ejemplo, esta es una dialéctica con el texto de Aristóteles, que era base de la enseñanza dialéctica para el Trivium de las Artes Liberales, y va a estar editada por Fray Alonso de la Veracruz, como sabemos, uno de los agustinos más importantes, maestro en Artes y Teología en la Universidad de México de la Nueva España, y también autor de una innumerable cantidad de reflexiones, incluyendo de Dominium Infidelum, ¿no? O sea, y las reflexiones en torno a la legitimidad de la guerra justa. Aquí. Bueno, por ejemplo, este es un fragmento del Códice Yanhuitlán, que nos habla del estado de un monasterio mendicante a mediados del siglo XVI, y que justamente habla sobre la parte del pueblo de Pahuatlán, ¿no? Aquí en la relación de Pahuatlán cabe destacar que nos dice: en este pueblo de Pahuatlán, que es la cabecera, está un convento de nuestro padre San Agustín, el cual ha 20 años que se fundó, y es en él y hasta el día de hoy que está por hacer, hay solo 4 celdas sin otra oficina alguna, las cuales están cubiertas de paja, con gran peligro de fuego. Hanse dejado de hacer por la flojedad y pereza de los naturales. Pasan gran trabajo los religiosos que están en él por la falta de la casa que no hay, donde estar, ni menos donde poder rezar el oficio divino. No hay claustro ni otra cosa alguna que pueda parecer monasterio.
Las demás cosas están de este mismo modo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es muy importante que algunas de estas relaciones también nos hablan de las dificultades que se atraviesan en las diferentes doctrinas, ya sea por fábrica del convento, ya sea por cuestiones de caminos, por fauna peligrosa que atenta también contra la población nativa y entre otras particularidades. Y por ejemplo, sí es bastante interesante el pensar que parece revelar, pues, no, que no existe tan buena relación entre los naturales con los religiosos del monasterio de Panguatlán. Ahora, con respecto ya de manera más específica a lo que serían las doctrinas de Ixmiquilpan y Tlacintla, bueno, las doctrinas que pertenecieron al Valle del Mezquital, tenemos a Ixmiquilpan, y como me recordan, mencionar alrededor de 2.500 tributarios que pertenecía a la corona. En Jonacapa teníamos 150 tributarios que se ubicaba a 8 leguas de distancia del convento de San Miguel Arcángel, que es la advocación que tiene, y el de Iztacalco, que tenía 50 tributarios y se ubica a 3 leguas, que tanto como la cabecera le pertenecían a Ixmiquilpan. Aquí es un elemento muy interesante que entre las notas nos hace referencia a los chichimecas. ¿Sí? Y nos dice, por ejemplo, en el pueblo de Ixmiquilpan tiene 2 aldeas o pueblecicos a la parte del norte. El uno se llama Jonacapa, tiene 150 vecinos tributantes, chichimecas, gente pobre y de poco asiento. Dista este pueblo de su cabecera y monasterio 8 leguas, que es otro elemento interesante el poder ir rastreando, porque realmente no en todas las doctrinas nos hablan de los chichimecas, ¿no? Parece tener más este sentido de presencia para aquellas zonas que estarían ubicadas en digamos que en una frontera muy dinámica que podemos considerar para el siglo XVI, ¿no? Que es algo también importante el considerar que esa frontera de pronto estaba como más al sur de lo que pensamos inicialmente, ¿no? Y sobre todo para estos periodos tan tempranos. Ahora, en el caso de los religiosos que tenemos aquí en el monasterio de Ixmiquilpan, nos dice, hay en el monasterio para la administración y doctrina de los naturales 4 religiosos, el prior que soy yo, y de menos cuéntase la lengua otomí mexicana, y con ella ayudo a los naturales y más a los otomíes, que son todos los que hay por aquí. Tengo en mi compañía un religioso que se llama Fray Juan de la Magdalena, antiguo en la religión, fraile de calidad, lengua mexicana, en la cual confiesa y predica. El otro religioso que se llama Fray Francisco de Cantos es teólogo, predicador y confesor, lengua otomí mexicana, confiesa a los naturales y predica. El cuarto religioso se llama Fray Juan de Astorga, no es de misa, todos los vecinos y tributantes arriba dichos se confiesan cada año y mucha parte reciben el Santísimo Sacramento y a todos los que mueren se les da la extrema unción, ¿no? Y eso es lo que nos está declarando Fray Andrés de Mata, que en este momento es prior del convento de Ixmiquilpan. Y en el caso, por ejemplo, de esta zona de vamos a tener para Tlacotlapilco, va a ser una región que está dada en encomienda, ¿no? A Frías y Antoni Bravo, y el caso de Chilcautla también está dado en encomienda a Juan de Cuellar. En estas regiones que están dadas en encomienda, una tiene 800 tributarios y otra 1.218, y se ubican a 2 y 3 leguas del convento respectivamente. Este es el convento de San Miguel Arcángel, que tiene una de las pinturas murales que más ha dado de qué hablar entre los especialistas. Ahorita vamos a ver algunas de las representaciones. Un convento que posee todos los elementos clásicos del arte de este momento. Tiene las almenas, tiene los contrafuertes. Bueno, por dentro tiene toda una bóveda nervada de cañón corrido, uno de los elementos más interesantes. Para el caso de lo que va a ser Ixcuincuitlapilco, Actopan, tenemos entre que los pueblos del monasterio, que son sujetos más bien a la cabecera de Ixcuincuitlapilco, van a ser Tenanitlán, Ixtepec, Huilopan, Temenene, Ixcuincuitlapilco y Guayanamalco. Estos tienen un total sumado entre todos ellos de 6.850 tributarios y se encuentran en un promedio entre 1 hasta 4 leguas de distancia. Aquí es muy interesante que en Ixcuincuitlapilco nos menciona que hay
de ordinario 6 religiosos para la doctrina y administración de los sacramentos de los naturales. Los que al presente están es el prior, que es Fray Juan de la Medina, sabe la lengua otomí mexicana, hombre de buena edad y antiguo en la religión. Hay otro viejo sacerdote que se llama Fray Juan de Alvarado, gran siervo de Dios y antiguo. Hay otro sacerdote que se llama Fray Alonso de Dueñas, de buena edad, lengua mexicana, confesor y predicador de los indios y religioso antiguo. Y hay otro sacerdote que se llama Fray Cornelio de Violandes, buena lengua otomí y muy celoso en el monasterio y muy siervo de Dios. Hay otro sacerdote que se llama Fray Pedro Jerónimo, hospital, más moderno, aunque hay de muy buenas muestras de ser siervo de Dios. Deprende la lengua otomí con mucho fervor y confiesa a los naturales. El sexto es un religioso mancebo de epístola, lengua mexicana y muy virtuoso, ¿no? Que es uno de los elementos que nos hace sobre el conteo. Ahora, hay algunas particularidades también que están presentes en la relación de Ixcuicuitlapilco, que nos dice, tiene otro pueblo que está sujeto 4 leguas del monasterio, tiene 500 vecinos, los demás tienen en barrios pequeños, en mojones y términos. Es toda esta comarca tierra sequísima, que en algunas partes no tiene agua para beber, sino la traen de 1 o 2 leguas. Dase pocas veces pan por falta de lluvia, es gente otomí. Casi toda gente muy pobre, en todo de muy viles casas y de muy poco comer, y sustentarse mucha parte del año con tunas y con las hojas y con algunas hierbezuelas y con el zumo del maguey, de que abundan de estos sequedales, van los religiosos a visitar los pueblos y a decirles misa los domingos y fiestas, unas veces a unos y otras a otros. Frecuentemente todos se confiesan, no quedan uno cada año, sino es en alguno que por su ruindad se oculta, aunque hay gran cuenta en buscarlos, por estar todos empadronados. Los enfermos se confiesan todos y dáseles el sacramento de la extrema unción. La comunión se le da a pocos por ser aún el vulgo de ellos rudo y torpe. Y parecer que conviene meterlos en esto poco a poco y con tiento. A los que los confesores hayan hábiles y dispuestos, se les da a los demás y pasan por menores de edad. Entonces, vean, aquí también tenemos el uso de las otras 2 categorías, ¿no? O sea, no nada más la rudeza, sino también la minoría de edad con respecto a esta población. Hacen referencia a esta limitación tanto. Y al mismo tiempo, cuando hace referencia a las dificultades que brinda el medio ambiente, ¿no? O sea, a decir que es una tierra fragosa o seca, también tienden a hacer este llamado de atención porque estos elementos pues dificultan en gran medida también la correcta administración de la doctrina e incluso pueden también tener repercusiones para el sustento de los mismos religiosos. Ahora, tenemos para el caso de Actopan, bueno, es Ixcuintlapilco, que estaba sujeto a esta región de Actopan. Podemos ver aquí a los pueblos sujetos, que es Ixtepec y Jilotepec, y algunos barrios más pequeños, y en suma nos habla de un total de 7,500 tributarios, sumados a los de la zona de Tornacuxtla, que serían 800, y aquí, por ejemplo, para tanto Actopan como Tornacuxtla están dados en encomienda. Actopan a Juan Guerrero y Tornacuxtla a Gonzalo Fernández. En suma, toda esta región de Ixcuicuitlapilco y Actopan estaría reportando un total de 15,150 tributarios, que es uno de los elementos también muy importantes que considerar. Este es el convento de San Nicolás de Tolentino de Actopan. También, bueno, tiene una pintura mural muy, muy hermosa, que es la parte del cubo de la escalera con los grandes padres de la iglesia, es uno de los más, tal vez, de las más relevantes. El caso de la doctrina de Ajacuba, que también es Valle del Mezquital, nos reporta como pueblos sujetos, si recuerdan, a Suchichuca, Epatitlán, Tulancalco, Quimitepec, Tlalcuzaspan y Tlahuahuatla. En esta región realmente distan de la cabecera entre 1 a 2 leguas y media, más o menos estas regiones, y nos reportan un total de 4,284 tributarios, siendo una región dada en encomienda a Jerónimo López. Y aquí, bueno, si recuerdan, tenemos pocos religiosos, nada más 3 religiosos, ¿no?
de la orden, y se están presentes el padre Fray Melchor de Vargas, que es prior del dicho convento, teólogo y predicador y confesor de españoles, que sabe 2 lenguas, mexicana y otomí, en las cuales predica y confiesa. El padre Fray Diego de Ávila, teólogo, predicador y confesor de españoles, sabe la lengua mexicana en la cual predica y confiesa. Y Fray Pedro de Contreras, teólogo, confesor y predicador en la lengua otomí. Está otro religioso sacerdote que confiesa en lengua otomí, ¿no? Entonces nos hace referencia principalmente, es una región otomí, y aquí dentro vamos a encontrar a Tetengo, que dista media legua, al que pertenece a la corona, a Ulapa, que dista una legua, y a Yetecomac, que dista un total de 2 leguas y le pertenece a la corona. Esta región estaría reportando una total de cerca de 10,000 tributarios para la zona de Ajacuba. En la doctrina de Chapatengo tenemos, bueno, la región es pueblos como pueblos sujetos San Juan y San Pedro, un total de 1,218 tributarios en la cabecera, 260 en San Juan y 100 en San Pedro. Alrededor nos habla de 1,578 tributarios para esta zona, y es una región que no está dada en encomienda, le pertenece a la corona. Y el prior del convento en este momento es Alonso de Castro. Con respecto a los religiosos, nos dice: en este pueblo que está en la corona real residimos 3 religiosos para adoctrinar y enseñar a los naturales del dicho pueblo, en las causas tocantes a nuestra santa fe católica. Los 2 de los dichos son religiosos, sacerdotes, y saben la lengua otomí, que es la lengua natural de los indios del dicho pueblo, y se ocupan en enseñar y doctrinar a los naturales del pueblo y a la administración de los santos sacramentos. Esta región, y aquí podemos ver el convento de Santiago Apóstol de Chapatongo. Esas serían las regiones que están consideradas dentro de la relación de 1571 y que pertenecían Valle del Mezquital. Algo que es bien interesante es que si vamos a colocar esta información bajo la lógica de las llamadas reformas obandinas, o que pertenecen a este periodo para tratar de modernizar la administración, y que también incluye ciertas discusiones y disertaciones en torno a descubrimiento, pacificación como políticas de la corona, ¿no? Es muy importante también el considerar que están enclavadas justo en este momento todavía muy activo de la llamada Guerra Chichimeca. Entonces, hablar de esta zona es también considerar un tanto la manera en cómo se perfilan y se configuran las propias fronteras, ¿no? Y por eso hacía referencia a la pintura mural, que es la que estamos viendo de este lado, que en muchos sentidos pues viene a ser una interpretación plástica de esta guerra, de este enfrentamiento entre el indio civilizado y el indio chichimeca, o en lo que sería lo mismo en esta visión dicotómica entre la civilización y la barbarie, ¿no? Aquí podemos ver algunos de los elementos que se mezclan en la narración. Es muy característico que al indio chichimeca se le representa casi siempre desnudo o solamente con el taparrabos, a diferencia de un indio civilizado que pues pertenece como a destacar otro elemento dentro de su estamento ya civilizado, ¿no? Que sería este y este otro que tenemos aquí en representación. Entonces, sí nos lleva a pensar justo esta manera en cómo se van configurando las reformas necesarias para la administración de los territorios indianos, y que en gran medida estos territorios indianos pues tenían que buscar esta pacificación y la delimitación de los poderes para evitar los abusos. Algo que es importante también mencionar es que en general la legislación indiana sí es muy proteccionista por el caso de los naturales, y bueno, hay otro elemento importante, es esta dicotomía entre lo que dice la legislación y la práctica, o cómo se vivió en la práctica, que para el rastreo de este tipo de manifestaciones, de prácticas, de quejas o litigios, pues tenemos la documentación que se encuentra resguardada en diversos repositorios, entre ellos el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico del Poder Judicial de Pachuca, el Archivo General del Estado de Hidalgo, por ejemplo, por mencionar algunos, que nos hablan con respecto a los excesos cometidos por las autoridades, por los propios encomenderos, o esta necesidad de hacer la relación
también de los enfrentamientos de pronto entre autoridades indias y autoridades españolas, que ese es un elemento que les mencionaba al principio de la plática, muy importante, el pensar que realmente las autoridades indias están muy desdibujadas en la relación que van a hacer los agustinos, ¿no? Es muy poco lo que se menciona en torno a ellos. Otra región que viene a pertenecer a esta zona de frontera es la provincia de Mestitlán, que vemos aquí, y bueno, aquí como parte, un fragmento de lo que sería esta relación de 1579, tenemos la representación justo de esta noción del chichimeca armado que está asolando todo el tiempo esta zona por considerarse justamente fronteriza, ¿no? En este periodo del siglo XVI. Recordemos que sí ya tenemos algunos asentamientos que van como adelantados hacia lo que van a ser la exploración de la zona norte, principalmente a través de un sistema de presidios, pero bueno, esto realmente no nos brindaba un dominio o algo que podríamos llamar como dominio homogéneo hasta estas zonas de fundación, ¿no? Por eso mencionaba, realmente tenemos una población o una noción más bien de lo que sería la frontera bastante dinámica todavía para el siglo XVI. Entonces, bueno, aquí es las particularidades, lo que les mencioné ahorita con respecto a los monasterios de Ixmiquilpan y Tlacintla, entonces, ¿no? A quién era el religioso que fungía como prior, quienes se mencionan como sacerdotes, quienes eran teólogos, confesores, predicadores, lenguas mexicanas y otomí, que realmente para el Valle del Mezquital son las lenguas que vamos a estar encontrando. Realmente, como vemos, se trata de una población religiosa muy limitada, considerando las extensiones geográficas en términos demográficos y de estancias y pueblos que tenían a su cargo cada una de estas doctrinas. Y bueno, ya para cerrar, aquí tenemos esta doctrina cristiana, muy útil y necesaria en castellano, mexicano y otomí, que va a ser traducida en lengua otomí por el reverendo padre Fray Melchor de Vargas de la Orden de San Agustín, que en este momento era prior de Actopan. Y bueno, algo interesante, en 1576 es prior de Actopan, en 1571 era prior de Ajacuba, que es el momento en que se lleva a cabo la relación, y él es el que hace el conteo y la información que se remite en torno al convento de Ajacuba. Entonces, bueno, en materia general, con esto yo cierro la conferencia y espero sus comentarios. Muchísimas gracias. Al contrario, doctora González, bien interesante esta charla, mucha información, y yo creo que también ha despertado en muchos de nosotros el interés por verificar o checar más de cerca pues las aportaciones a través de estas reformas, ¿no? Nos dejas un mundo de datos que hay que analizar, incorporar a lo que conocemos y que no conocemos. Y tenemos algunos saludos y preguntas a través del chat, y a quienes también los invito a que sigan enviándonos las mismas y sus comentarios. Saludos tenemos de Pasoyucan, de aquí de Acolman, de Cuanalán, desde Pachuca, desde Tlalpan, desde la Dirección de Estudios Históricos. Y tenemos dos preguntas en este momento. Dice Ramón Ortiz, desde los estudios que ha realizado, ¿hay ejemplos de encomenderos que sí cumplieron con la función de apoyar a los indígenas con la administración de sacramentos? ¿Tu micrófono? ¿El micrófono? La relación no nos da mucha información, este documento de 1571, donde de pronto vamos a encontrar más referencia también a los encomenderos, es en crónicas provinciales, que de pronto pueden llegar a exaltar alguna participación de algún encomendero en específico, ¿no? Entonces, sí lo hay, realmente es más escasa, o sea, sería bonito decir que es muy abundante, pero realmente es muy escasa, y de pronto se tiene que ver también con cuidado este tipo de referencias, porque en las crónicas provinciales podemos llegarnos a encontrar como una exaltación de cierto personaje, y cuando revisas más documentación, pues resulta que es que donó una sillería al convento o alguna cuestión así. Entonces también esos hay como que son ciertas limitantes, ¿no? Como para pensar que fuera absolutamente benefactor con la población india que tenía dentro de su zona de encomienda, ¿no? Pero eso realmente como
podemos ver más la excepción que la regla, ¿no? En este tipo de casos. La documentación casi siempre nos habla acerca de abusos, ¿no? O sea, de abusos de los encomenderos y a veces también los mismos religiosos escriben para poder dar cuenta de que limitan la posibilidad de los indios de acudir a la doctrina o de acudir a la misa, por ejemplo. ¿Por qué están al servicio del encomendero ahorita y no les permitió salir o hasta que al siguiente domingo a lo mejor van a poder salir? Ese tipo de situaciones sí son más comunes. Okay. Bien, gracias. Ceci Colín dice, buenas tardes, ¿existen registros o ejemplos de que frailes falsearan la información de este tipo de relaciones sobre tributos, censos poblacionales, etcétera? Perdón, ay, es que se me cortó un poquito el audio. No te preocupes, puede ser también mi internet. Que sí existen registros o ejemplos de que frailes falsearan la información de este tipo de relaciones sobre tributos, censos poblacionales u otros. No, al momento he encontrado ninguna inferencia de esta naturaleza. Aquí algo interesante es que más bien los religiosos retoman los listados que ya tienen los caciques para poder llevar a cabo este vaciamiento de información. Realmente los tributos no los recogen los religiosos, eso lo va a hacer el Cabildo Indio, ¿no? O sea, son los encargados de llevar a cabo la recaudación tributaria. Entonces, los religiosos realmente tienen poco que injerencia en tema de los tributos. En temas, pues, más de densidad poblacional, que les decía, realmente es un reto hablar de densidad poblacional en estos momentos, o sea, nos necesitaríamos referir a estudios particularizados por regiones a través principalmente de archivo parroquial, ¿no? Para poder decir, bueno, hay una media de nacimientos, casamientos y defunciones, pero también muchos de los archivos pues no tienen los libros de todos los periodos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ixmiquilpan tenemos principalmente de bautizos, pero no hay creo que nada más un libro de matrimonios y no tenemos nada de defunciones. Entonces, hacer realmente conteos demográficos en esta época es complicado. Lo que se acerca un poco más es estas nociones en torno a números de tributarios, y lo que me gustó mucho de la relación es esta noción del concepto de confesión, que como vieron algún otro religioso lo explica y dice, bueno, aquí para hablar de confesión yo considero tanto gente casada como solteros, pero estoy hablando de gente de 12 años hacia arriba, ¿no? Que es como una medida un poquito más acercada, ¿no? Pero realmente que falsearan, no, necesitaríamos cruzar con otro tipo de información, pero en cuanto a conteos de gente de confesión, realmente no vamos a encontrar en otro tipo de documentos. Eso es muy particular de este tipo de relaciones de las provincias. Pero para el caso tributario sí podemos revisar, por ejemplo, los libros de tasaciones, ¿no? Para ver más o menos si hay correspondencia o las mismas relaciones geográficas que se desprenden justo de los famosos cuestionarios de Ovando. Claro, exactamente. Bueno, pues Ceci agradece la respuesta y dice, excelente exposición. Beatriz y Rebeca te envían felicitaciones y saludos, muy interesante charla. Pues por ahora sería todo. Bueno, si hay alguna más, esperamos unos minutos. Tengo una pregunta con respecto a las jerarquías, olvidé el término que utilizaste, pero es cuando dependen de la corona, dependen del encomendero o es un patrimonio de cacique. En la información que pudiste revisar, ¿influye este tipo de categorización para que los frailes se asentaran? Bueno, sí, conocen como, bueno, parte de eso. Yo solo me contesto, perdóname. Pero que les facilitara su relación con los naturales y pudieran hacer una pues mejor interacción con los pueblos, más allá de las imposiciones, ¿no? Que Sí, claro. La relación realmente no abunda mucho en los encomenderos, o sea, nos da las menciones de qué regiones pertenecen a una encomienda y cuáles no. Solamente en el caso de las tierras patrimoniales que se menciona a la familia a la que pertenecen, ¿no? Y en específico al titular en ese momento, que bueno, además era el gobernador del Cabildo Indio, como solían suceder estas situaciones,
pero no menciona que tuviera ninguna dificultad. Las dificultades que encontramos en las relaciones tienen más que ver con las condiciones geográficas del medio. O sea, con regiones, por ejemplo, como Pahuatlán, que está enclavada en la sierra, y dice, y bueno, aquí todo el tiempo llueve, hay llovizna, los caminos no se pueden transitar, y además las distancias son largas, ese tipo de situaciones, o por ejemplo, que ellos reportan, pues la iglesia está ahí con el techo de paja y lo tenemos que cambiar cada año porque la paja se pudre, ¿no? Y no nos ayudan. Esos son los elementos que hacen como o que resaltan más los religiosos, o sea, aquellos que dificultan en alguna manera la administración doctrinal, el tránsito hacia las regiones, o esta parte en donde mencionan también que de pronto a tierras que son muy secas o que realmente producen poco, y esto hace referencia, podemos tener dos elementos, o sea, uno que también tienda a abonar digamos, o hacer parte de una disculpa porque de pronto los tributos no llegan a cubrirse, ¿no? Los tributos que deben pagar los naturales de la jurisdicción, o también hacer referencia a esta parte en donde está ingresando poco para el propio sustento de los frailes. Okay, vale. Muchas gracias. Por ahora ya no nos ha llegado ningún comentario ni saludos. Entonces, ¿qué te parece si damos por terminada la sesión, Ania? Y ¿algo que quieras agregar? Muchas gracias. Realmente fue pues digamos, un primer vistazo de la información de la relación. Mi intención era como dimensionar estas doctrinas agustinas, ¿no? Geográficamente, jurisdiccionalmente, en términos de feligresía india, ¿no? También importante, y también, bueno, en términos de los religiosos que lo estaban administrando. La verdad es que sí, este primer acercamiento que dices ha dado muchísima información que nos has compartido y yo creo que ha despertado también el interés de los que espero que les haya despertado el interés de ahondar sobre esta información y que cuando tengas un dato más, pues con gusto estaremos abiertos a que nos lo compartas también. Claro que sí, yo encantada. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Gracias. Ania González Torres por habernos compartido esta importante e interesante charla y gracias a todas y todos porque hoy nos acompañaron. Antes de dar por terminada la sesión, solo quiero comentarles e invitarles porque el próximo 7 de agosto será el aniversario del museo. Tendremos 100 años de que se abrió el museo al público. Y una actividad, tendremos un pequeño recital, un recital de cuerdas y la inauguración de una exposición, por si gustan acompañarnos aquí a partir de las 3:30 de la tarde. Y también los siguientes días, viernes, sábado y domingo, que pueden ver el programa de la celebración a través de Centro Inestado en Facebook, que ya se publicó. Pues, sin más, entonces, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos también para otra sesión de Conversando sobre Agustinos y sus obras para el mes de agosto a finales. Ya tenemos costumbre el último miércoles de cada mes.